Si nosotros queremos grabar ahora la siguiente posición, pues primero deshabilitamos este bus, lo deshabilitamos, corroboremos que sigue deshabilitado y cambiamos nuestro switch 1, justamente de pasar de escritura, lo cambiamos a modo, perdón, de estar de modo lectura, lo pasamos a modo escritura. Y entonces seleccionamos la posición de memoria que queremos nosotros leer, en este caso la 1, en binario, claro. Seleccionamos la posición 1, ahí está marcada, lo podemos ver. Y después ponemos aquí en la palabra de entrada que queremos escribir. Entonces, si se dan cuenta, pues hay que escribirle en el 7-0, todo 7-0 porque es el punto, no lo estoy ocupando. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, igualito lo hago. Sería 0, 1, el siguiente es 1, luego tengo dos ceros y después todos los demás son unos. Y ya está. Lo tenemos así, nuestra palabra. Y entonces lo siguiente es dejar fluir el dato. Lo dejamos fluir. Nuestra memoria ya está viendo el dato y lo escribimos. Le damos clic en el push button. Quitamos el flujo de información. Ya no tenemos ese flujo de información. Si quieren, podemos pasar todo totalmente a ceros otra vez. Y si queremos leerlo, vamos a comenzar a leerlo por completo. Pasamos ahora a el modo de lectura. Cambiamos de acá. Habilitamos. Y entonces tenemos el 0. Si cambiamos, tenemos ahora el 1. Entonces ya son las dos posiciones que nosotros grabamos. Y así nos podríamos, bueno, ya lo hice como 20 veces ya, pero podemos escribir absolutamente todas las posiciones de memoria. Entonces, voy a hacer un par más. Voy a hacer el 0, 1, el 2 y el 3. El 2, igualmente, reitero, lo primero es deshabilitamos ese bus, corroboramos que siga deshabilitado, cambiamos de modo lectura a modo escritura y ahora vamos a escribir la posición número 2. Ponemos la posición número 2 y entonces queremos escribir en la posición número 2 este dato de aquí. Quiere decir que el C y la F tienen un 1, así lo cambiamos. Esta es la F, A, B, C. No. Es este de acá. A, B, C. A, B. Sí. Y entonces, ya que lo tenemos así, hacemos que fluya la información. Ya la información está fluyendo. Está el direccionamiento adecuadamente y apretamos nuestro push button. Ya que está apretado, ya que lo apretamos, entonces quitamos este flujo de información y entonces de una vez, así inmediatamente voy a escribir la siguiente posición de memoria, que es la 3. En la 3 tenemos que solamente todos son ceros, tenemos E y F como unos, entonces lo tenemos aquí. Habilito, esto sigue en modo lectura y entonces vuelvo a apretar. Ya está. Luego quito esto y voy a hacer de una vez la 4. Y entonces tenemos la 4 por aquí y en la 4 se supone que A debe de estar en 1. Este es A. Y luego en 4 solamente D y E deben de estar en 1. Es F, G, D y E. A, B, C, D, E, F, G. Ya está. Y entonces lo tenemos así. Ya está la dirección de memoria adecuado. Cambiamos el flujo de datos y volvemos a escribir. Quitamos el flujo de datos y entonces podemos empezar a corroborar si lo escribimos bien para no ir tan a ciegas.
Y entonces las direcciones las cambio a 0. Cambio que el switch 1 esté a modo lectura, ya está en modo lectura, activo el bus de datos, fijándome siempre que el switch 2 deshabilite ese flujo, habilito el otro. Tenemos el 0, tenemos el 1, luego este es el 2, luego este es el 3, ahí está, y el 4. Ya está, tenemos ya el contador de 0 a 4. Si seguimos avanzando, pues va a resultar que nosotros no tenemos en otras posiciones grabado, hay que irlas grabando una a una. Pero eso es como nosotros grabamos todas las posiciones, o las posiciones. Puedo seguir grabando todas las posiciones, pero no sé, no, creo que ya no es necesario, ¿sí? Sí. Ese sí fue porque es necesario o porque no es necesario. No, no es necesario. Bien, entonces tenemos todas las posiciones. Aquí en el PDF no me acuerdo cuántas las puse de capturas. Puse el 0, puse el 1, el 7, la F en sus respectivas posiciones. Entonces, bueno, de hecho, por ejemplo, aquí vamos a corroborar algo. Esto es una memoria RAM. Se supone que la he mantenido alimentada en todo momento. Quiere decir que en el momento en el que yo pause la simulación, quiere decir que es equivalente a que yo estoy, ¿cómo se llama? Quitándole la alimentación a nuestro circuito. Entonces, quiere decir que si yo paro la simulación y la vuelvo a correr, mi memoria va a estar completamente borrada. Entonces, esto es una forma también anticopio. No se pueden copiar porque la tienen que hacer de una sola exhibición, deben de grabar su memoria ustedes y debe de aparecer en todo momento su nombre. Entonces, a menos que se las hagan, no debe de ser completamente individual. Entonces, si paran la simulación y la vuelven a hacer, a correr, pues resulta que ya no tienen nada la memoria. Entonces, pues bueno, eso es como programar en forma la RAM. Cuando ustedes hacen eso con una E4 de EEPROM, evidentemente, cuando ustedes vuelvan a poner la realimentación, pues no se pierde nada. Entonces, aquí nada más rápidamente les voy a mostrar. Ah, no, es ciclo. Cómo se ve ya completamente programada, porque evidentemente, pues, lo tuve que hacer y es que se... Creo que no, este es el otro. No, entonces lo tengo en 7. Creo que no lo pasé acá, solo pasé el otro. Voy, ¿eh? Creo que es este. Ah, sí. Entonces ahí en este podemos ver, ya ahí ya la había programado yo por completo con el mismo procedimiento y entonces nada más es ver el direccionamiento de todos. Entonces tenemos el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, luego B, C, D y E y finalmente F. Y entonces ya, eso es como pues ustedes es a lo que deben de llegar.
Y bueno, la parte del apunte, que ya les puse las instrucciones, la parte teórica como siempre debe de ser escrita, las simulaciones pues son capturas, pues en sus capturas deben de estar las capturas de absolutamente todas las letras y debe de mostrar su nombre. Entonces, por ejemplo, igual pues debe de ir mostrando su nombre en cada captura, aquí a la derecha estaría bien, por ejemplo, o a la izquierda, donde quieran, pero debe de mostrar su nombre. Profesor, ¿podemos usar la misma tabla de verdad que usted nos puso de ejemplo? Para el apunte sí, y para la práctica, claro que pueden utilizar la misma tabla de verdad para el apunte, pero para la práctica ahí ustedes deben de armar su propia tabla de verdad porque se les pide que haga, a ver, les puse el nombre completo de ustedes. Ah, no, ya me acordé. Tienen que hacer ICLA y después guión y sus iniciales de su nombre de cada uno de ustedes. Entonces, deben de ir variando. De hecho, no son tantas letras, no son las 15 como aquí, pero deben de ir variando y entonces aquí en el display ahora se debe de ver una I, la T, otra vez la T al cambiarle, la L, la A, un guioncito que sería nada más prender el G y las iniciales de sus apellidos y nombres. Entonces ahí deberán de hacer una pequeña tabla ustedes en donde aparezca. Ese es para el caso del inciso A. Sí, se los puse así. Entonces, ese es para el caso de la práctica. Para el caso del apunte, pues sí lo pueden hacer así, ¿cómo se llama? Pues con la tabla que yo les puse. El apunte es a mano, ¿verdad? La parte de cualquier parte de teoría, sí, es a mano. Ya cuando se meten con explicación de, bueno, por ejemplo, aquí ya de sus capturas de pantalla y demás, pues ya eso evidentemente sí son por capturas de pantalla. Solo la teoría, por ejemplo, aquí en el PDF, pues viene un poco de, no es mucha la teoría. Viene la teoría son estas primeras páginas, en donde nada más hago hincapié de que pues existen dos formas de programar. Una es a mano, como es la que acabamos de ver, y es como lo que utiliza. Esto que acabamos de hacer es exactamente lo que utiliza o lo que hace un procesador. El procesador va agarrando, va habilitando la memoria, va escribiendo donde necesita escribir y en el momento en el que no lo necesita desactiva el chip y si es necesario sigue escribiendo y cuando se reinicia ya no hay nada. Justamente a través de la manipulación de estos pines, que son lo importante. La diferencia es que no son, todo ahí es digital, ¿no? No hay switches, pero básicamente es igualito. Es exactamente lo que hace un procesador de una computadora, con un par más de sofisticaciones porque son memorias más grandes, pero básicamente es lo mismo. Y la otra forma es a través del programador universal. Ustedes generan un archivo hexadecimal y se lo cargan directamente. Eso es cargar o programar una memoria de forma externa, que es la siguiente parte que vamos a ver. Solamente esta parte de la teoría sí debe de ser a mano, ya todo lo demás, sus capturas y eso, pues evidentemente sí lo van a hacer con impresiones, solamente que deben de ir explicadas. No solamente pueden aventar ahí las capturas de pantalla, deben de describir cómo realizaron, así como se los describí yo y perdí un montón de tiempo haciéndolo. Deben de describir al menos el proceso básico una vez que hicieron y ya después de eso, pues poner las capturas nada más, si quieren ya ponerle nada más el título como las letras, letra lo que sea, y ya, básicamente. Profesor, ¿la parte teórica es un resumen o es lo que entendimos de lo que leímos ahí? Preferentemente lo que hayan entendido, siempre y cuando pues esté más o menos correcto. Ah, ok. Sí, no es mucha, pero pues de todos modos, ¿no? El punto es que se entienda básicamente, por ejemplo, aquí nada más es de que el archivo que tal cual entienden las memorias es el hexadecimal, ¿no? Si se dieran cuenta, o binario, que vienen de la mano. Si se dieron cuenta, no, ahorita lo que estuvimos haciendo es meter y sacar cosas completamente binarias y porque es el único lenguaje que al final las memorias terminan por entender, los microprocesadores, los microcontroladores, todo. Entonces, cuando ustedes graban de forma externa, se debe de hacer a través de generar este archivo hexadecimal y cargarlo de alguna manera. Pero eso ya es con programación, ¿no? Sí, que justamente es la parte 2. También podemos programar memorias con programación. Y entonces la parte 2 es
introducir justamente, hacer un generador de funciones con una memoria. El generador de funciones, pues creo que todo el mundo lo conoce. Es un generador tal cual de funciones. Nos sirve para generar funciones senoidales, cosenoidales, triangulares, cuadradas, bueno, un montón, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer este generador de funciones, que es el ejercicio número 2, igualmente a través de una memoria. Sin embargo, para hacer esto, es bastante importante conocer como las partes básicas del generador de cómo funciona esto. Una función sabemos que es completamente analógica, ¿no? Quiere decir que, ¿cuál es la diferencia entre una función digital y una analógica? ¿Alguien podría decirme cuál es la diferencia? Eso que les... ¿Cuál es la diferencia entre una señal digital y una señal analógica? Cuando ustedes vieron en matemáticas, cuando ustedes les introdujeron cálculo, les hablaron de funciones continuas y discretas. ¿Cuál era la diferencia de estas dos funciones? Creo que la analógica es continua en el tiempo Ajá. y la digital solamente toma como muestreos, ¿no? Algo así. De unos y ceros. No necesariamente de unos y ceros. Digital sí, completamente se van a ser relacionados a unos y ceros. Pero realmente la definición es que la analógica en un intervalo de valores, por ejemplo, tenemos aquí nuestra función, una función cosenoidal, y entonces en un rango de valores vamos a poner de -1 a 1, que es el rango en el que puede moverse una sinusoidal pura, puede tomar una infinita cantidad de valores. O sea, si ustedes se hicieran chiquititos, 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 si se hicieran increíblemente pequeños, o sea, a escala microscópica, a escala tipo Ant-Man y lo que le sigue, verían que ustedes podrían caminar sobre la función sin que ésta tuviera ninguna clase de hoyo. Sería completamente continua. Por más pequeños que se hagan, o sea, aunque se hagan infinitamente pequeños, ustedes podrían caminar a lo largo de esta función sin caerse, por así decirlo. La digital, por otro lado, no. La digital, en el mismo rango de valores, solamente puede tomar una cantidad finita de valores. Entonces, si esta puede tomar 0, 0.00001, 0.0000002 y así, infinita cantidad de valores, la digital no. La digital, como lo dijeron, nada más puede tomar un valor en el tiempo, eso lo vamos a asociar con ceros y unos, y después necesito esperar y muestrear otro valor, y después esperar y muestrear otro valor. Entonces, la diferencia es esa, que solamente podemos tomar una cantidad finita de valores en el tiempo. ¿Sí? ¿Sí me expliqué con eso? Sí, Inge. Va. Antes de continuar, ¿alguna duda respecto al ejercicio 1? Va a ir después del apunte, ¿verdad? Sí, pues es así como más o menos está aquí, es el apunte básicamente, y después ustedes tienen que básicamente replicar lo que hemos visto hasta ahorita, que es esto de la programación, replicarlo tal cual y ya, eso es como parte del apunte. La práctica es completamente independiente. Antes de que se me pase, en el sistema les puse como tarea, creo que es la tarea que siga, y es apuntes. El apunte debe de ser uno solo, es decir, debe de tener completamente todo este apunte hasta llegar a microcontroladores.
que es, va a ser una breve introducción el miércoles, debe de llevar todo eso en un solo apunte, en un solo PDF, debe de llevar todo lo que ustedes hagan. Y las prácticas, que son práctica 2 y práctica 3, deben de ir separadas en 2 documentos diferentes. O sea, por tanto, en el sistema van a ver que van a poder entregar 3 documentos. Uno de tareas, otro relacionado con la práctica 1 y otro relacionado con la práctica 2. Sí, Profesor, ¿qué es eso de la foto? ¿cómo? Bueno, es que ahí decía Ah, algo de sí, 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 qué bueno que me dices. Una vez que terminen su apunte o prácticas, lo que les pido es que al final, ya hasta después de conclusiones, en el caso de prácticas o al final del apunte, es que también tienen que anexar una foto de la simulación que están utilizando. Pero en esa simulación deben de salir ustedes, es decir, debe salir su cara, debe de salir la simulación en la computadora y ustedes escrito a mano su nombre. Algo así como si se tomara una especie de selfie con la computadora y con su nombre, algo así. y pegarlo al final del archivo. Sí, pegarlas al final del archivo. ¿Eso que dice barra a la izquierda letra A, qué significa? Ah, eso nada más aquí les estoy diciendo, se debe demostrar el nombre completo del alumno en alguna parte visible de la simulación. Es lo que les decía, a la izquierda está la barra, la letra A, que es esta, a esta me refiero, para que escriban en las simulaciones, o sea, son aparte. Sí. Entonces, sí. Entonces al final sería una selfie de nosotros haciendo el ejercicio. Por así decirlo. Ajá, ok. Sí, sí. Bien, entonces, ¿alguna otra duda respecto al ejercicio 1? Yo, profe. Dime. Bueno, es que, perdón, lo que pasa es que se corta un poquito el micrófono, pero me quedó un poco de duda porque dijo Dime. que en PDF tenemos que mandárselo. Sí, todo es en PDF. ¿Y qué fue lo que dijo que tenía que ser a mano entonces? La parte, por ejemplo, al principio tienes esto de teoría. Ajá. Eso debe de ser a mano, pero al final lo debes de unir todo en un archivo PDF. Ah, ok. Ujú. Sí, sí, o sea, esto lo haces a mano, así bla, 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 bla. Después ya Ajá. eso lo vas a unir con... Esto sigue siendo teoría y ya después cuando empieces a hacer tu práctica, eso ya lo puedes hacer en Word, por ejemplo. Y pero lo unes. El chiste es que debe de aparecer en un solo PDF, tanto la parte que escribiste como la parte de las simulaciones. Ah, ok. Ujú. Vale, Sí, sí. gracias. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces prosigamos con esta parte. Entonces, para crear ya que sabemos esto, pues nosotros queremos que de algo que es completamente digital. Profesor, otra cosita, perdone. Dime. Dijo que para las prácticas llevaba introducción. Sí, O sea, por ejemplo, en los apuntes nada más le tomamos captura al apunte y ya ve que se lo subimos y ahorita vamos a subirlo de las capturas de pantalla. ajá. Pero para la práctica, bueno, y el reporte ese no lleva introducción ni nada de eso, ¿no? No, Pero la práctica al sí, ¿no? contrario. O sea, los apuntes no llevan introducción ni nada de eso, los reportes sí. Ok, entonces sería introducción, desarrollo, también conclusiones. Son 4 cosas: introducción, desarrollo, resultados y conclusiones. Ok, gracias. Eso sí va a máquina, ¿verdad? Sí, los reportes sí pueden ser a máquina, y son completamente independientes. O sea, cada reporte debe de ser un PDF diferente. Por ejemplo, porque alguien preguntaba que si el reporte también va unido con el apunte. No, en el sistema van a tener 3 links diferentes para subir las 3 cosas diferentes. Van a tener el link para subir su apunte, van a tener el link para subir la práctica 1 y el link para subir la práctica 2. Ahorita, en este instante, es más, si quieren se los muestro para más fácil. Acá.
aquí ya, bueno, todos ustedes deberían ya de poder ver esto que estamos viendo. Entonces, hasta abajo tienen el link, que es el de práctica 1, que es el concerniente a memorias. Luego el link para subir la tarea 2, que es los apuntes de la unidad 2 en general. Y aquí les digo que debe de tener el de la memoria RAM, que es el que acabamos de ver, el de la EEPROM, que es el que estamos viendo. Falta el de introducción de los microcontroladores, que lo vamos a ver el miércoles. Y entonces ahí todo eso va en uno solo. Luego tenemos el link de la práctica 1, que es la de memorias, que ahí viene explicado lo que deben de hacer. Ojo, tiene el inciso A, que debe de demostrar, como lo hicimos, debe demostrar el nombre ICLA, espacio, y bueno, ahí les digo en cada posición que debe demostrar. Sus iniciales de su nombre completo deben de ser 4 letras para aquellos que tienen 2 nombres, 3 para aquellos que tienen un solo nombre, o si hay alguien que tenga un tercer nombre, pues los 3. Y el inciso B, que es igual hacer algo muy semejante a lo que vamos a hacer, que es el generador de funciones. Yo voy a hacer 2 funciones y ustedes van a hacer otras 2. En este caso, una se las impuse yo, que es la triangular, y otra va a ser a elección, pero ojo, tienen que leer bien, ver aquí cómo se va a elegir eso de la función, porque cada función debe de ser única. Quiere decir que tengo 38 alumnos y debe de haber 38 funciones diferentes. Y ahí les digo cómo van a elegir. La forma básica es que cada uno, en el momento en el que lea bien las instrucciones, va a ir al foro y va a ganar su función y va a poner ahí específicamente la función que va a poner, que va a utilizar. Entonces, para que lo consideren. Entonces, cada uno de ustedes va a hacer una cuarta y esa cuarta función va a ser completamente diferente. De tal manera que ningún alumno puede tener las 4 iguales. Con todo y esto, alguien pregunta que si en el apunte no sobrepasa los 5 megas que permite subir Moodle. Entonces, por ejemplo, ahorita yo con todo esto, con todo lo que ya les puse que es un exceso de capturas de imágenes y demás porque me lo piden, que ustedes nada más no tienen que poner excesivamente tantas y las pueden hacer un poco más pequeñas que yo, me llevé, son 3 megas. Entonces, pues en teoría no. Si en caso de que de plano se fueran mucho al extremo, entonces puedo permitir que se suban 2 archivos diferentes. Entonces, en teoría ya con eso debería de subirla. Pero va a ser en el mismo link. Pero se pueden subir 2 archivos por separado. De hecho, alguien hizo algo así en en la primera tarea. Pero bueno, entonces para que lo consideren, se pueden subir 2 archivos por separado. ¿Alguna otra duda? Ángel, no me deja seleccionar mi función aún. Ah, cierto. Tengo que cambiarlo. Hay una configuración que recuerden que les había dicho que los foros están desconfigurados por default en esta plataforma terrible y tengo que cambiar una configuración. Terminando esto, lo cambio. Bien. ¿Le puedo mandar por mensaje en ¿cómo se llama? Mi función por privado, en el mensaje de ahí, de la... Mejor mándalo aquí a través de Zoom. Ok. La C no es la que vamos a hacer nosotros. Ah, es que como decía coseno. Sí, me equivoqué. Bueno, entonces coseno. Ajá, sí, obvio. Bien. Ok. Ahí pueden ser bastante inteligentes, ya dependerá de ustedes qué tanto se quieran complicar la existencia o no. Hay unas funciones que salen como en 5 minutos, pero bueno, ya total. Bien, entonces, regresando a esto. Entonces, bueno, nosotros tenemos un sistema que es completamente digital. Entonces, algo que es completamente digital y sobre todo que solo varía entre 0 y 1, es decir, entre 0 volts y 5 volts si estamos hablando de familias TTL.
Entonces, pues obviamente es imposible que directamente algo digital pueda generar algo analógico, porque lo analógico puede tomar valores entre 0, 0.5 volts, 0.7 volts, 1, 1.2, lo que sea, dependiendo de la función. Entonces es bastante difícil que por sí solo lo logre un sistema digital puro. Entonces existen las DACs. Las DACs son convertidores digital a analógico. ¿Y qué hace básicamente la DAC? La DAC, tú le das un número digital, por ejemplo, hexadecimal, como lo que hemos visto, o sea, le das un 0, un 7F, un FF, o binario también, un 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, o sea, como la tabla de verdad que vimos. Y eso inmediatamente va a tener un equivalente analógico, de tal manera que el 0,0000 pues va a equivaler a 0 volts. El 0,000001 a lo mejor va a equivaler a 0.02 volts. Y así, conforme vayamos creciendo en el cambio de valores, pues vamos a tener un valor analógico. Entonces, básicamente eso es lo que hace la DAC para aquellos que, no sé si alguna vez habían visto los conversores digitales analógicos y digitales y analógico digital, pero pues eso es lo que hace, ¿no? Cambiar entre una y otra. Bien, entonces hay que ser bastante. ¿Cómo empezamos a hacer esto? Primero hay que seleccionar la función que nosotros vamos a querer hacer. Por ejemplo, en este ejemplo vamos a hacer una seno. Ya que tenemos definimos una función seno. Entonces, ¿cómo es una función seno? Lo voy a dibujar aquí. Sabemos que una función seno común y corriente es algo así. Sabemos que tiene un periodo de 2pi y tiene una amplitud que va desde 1 hasta -1. Es decir, es simétrica su amplitud. Entonces, ¿cómo hacer que nosotros podamos asociarles un valor digital? Primero, si acabo de decir que el 0, 0, 0, 0, dependiendo cuántos ceros tengamos, equivale a 0 volts, no hay forma ahorita, después vamos a ver que otra forma de convertirlo más fácil, pero no hay forma de que tenga que con este 0 yo tenga un valor negativo, porque es el mínimo, es la combinación digital mínima que yo puedo tener. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer que nuestra función no tenga partes negativas. ¿Cómo hacemos eso? Pues la desplazamos. Y entonces la desplazamos y ahora la tendríamos por aquí y que haga esto más o menos. Ya está, la desplazamos de tal manera que ahora su amplitud va a ir desde aquí, desde 0 hasta 2. Ya tenemos una amplitud de 0 a 2 y ya es completamente positiva. Pero entonces, resulta que los convertidores analógico-digitales, pues dijimos que cada combinación le va a asignar un valor. Es decir, si yo tengo 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, le va a asignar un valor de voltaje. Entonces, de tal manera, lo voy a dibujar como por acá, que yo necesito saber cuál es el máximo valor, es decir, cuando todo está en 1. Por ejemplo, vamos a suponer algo de 8 bits. Y significa que yo tengo la combinación máxima cuando todos están en 1, que es o los 8 bits en 1. Y significa que si yo estoy manejando TTL, serían 5 volts. Entonces, de alguna manera, yo debo de hacer que en todas estas combinaciones, que son 256 combinaciones, yo distribuya en cada una el voltaje. De tal manera que aquí en 0, 0 es 0 volts. 0, 1 la mejor es 0.0 volts, 2 volts. Luego es 0.04, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Entonces, quiere decir que yo tengo 256 valores. Por lo tanto, posibles valores. Por lo tanto, yo necesito hacer que
mi función que estoy dibujando, ya le tengo un offset aquí. Entonces, lo siguiente es que la amplitud llegue a eso, a 256. Quiere decir que yo necesito dibujar algo que vaya desde 0 a 256 aquí. Entonces, eso es lo que debe de tener. En realidad, perdón, no es de 0 a 256. Son 256 valores posibles, pero alcanzaría solo el 255, porque el 256 es el 0. Entonces, esto lo voy a... Aquí, ahí. Entonces, yo necesito que mi función digital sea así. Primero, lo que les decía, el offset debe de estar por aquí. La amplitud de todas las funciones que hagan inicialmente debe de estar en 255 porque yo voy a distribuir 255 valores de voltaje ahí. 56 valores de voltaje. Y después ya lo tengo así. Ya lo tengo movido. Entonces, lo siguiente, esto sería alrededor de 127. Ya lo tengo de esta manera. Bien, ahora lo siguiente es el periodo. Como yo tengo 256 posiciones de memoria, ojo, recordemos, esto de aquí son los datos almacenados, el bus de datos. Y por otro lado, de aquí para acá yo necesito las direcciones. De tal manera que conforme yo empiece a direccionar desde el 0 hasta el 1, 2, 3 y hasta el 256, yo pueda ir construyendo esto. O sea, accedo a la memoria y sé que 0 equivale a 0, el 0, la posición 0 de direccionamiento debe de equivaler ahora a 127. Entonces, quiere decir que en la posición 0, yo debo de almacenarle 127, por ejemplo. Y de tal manera que así vaya haciendo hasta llegar aquí al 255, porque tengo 255 localidades de memoria. De momento, voy a hacer que mi función esté en bloques de 255. Ahorita les explico por qué. Pueden ser en más. Sí. Nuevamente, por favor, hay que reiniciar ¿cómo se llama? La conferencia, por favor.